It's my life. It's my life. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Zuli, les doy las gracias y la bienvenida por pasar a mi canal. El día de hoy les traigo un video que les había prometido desde el día que abrí mi canal. Les había dicho que les iba a dar toda la información de la condición médica de mi niña, que se llama Neilis, que tiene parálisis cerebral infantil. Pues yo el día de hoy estoy bastante emocionada porque era un video que yo había querido hacerles bastante detallado, pero yo sabía que esto me iba a tomar tiempo, y entonces quería hacerlo lo mejor que pudiera. Para las personas que ya me siguen en mi canal, les quiero dar las gracias por siempre estar aquí conmigo, y a las personas que son nuevas, pues les doy la bienvenida. Bueno, pues entonces vamos a empezar, no antes por pedirles disculpas si escuchan unos ruidos raros. Ustedes saben que tenemos algunos loritos y a veces están un poco inquietos. Así es de que empecemos. Bueno, les voy a hablar un poquito de la cirugía de mi niña, por la cual estuve ausente algunos meses y por la cual nosotros estuvimos bastante afectados. Ella tuvo una cirugía de escoliosis el 16 de marzo de este año. La cirugía la teníamos ya prevista hace 1 o 2 años atrás, pero por razones de este virus que ustedes ya saben, decidimos ponerla más adelante, porque dijimos, tal vez con lo del virus van a estar llenos los hospitales y no queríamos que la niña después de esa gran cirugía, ¿verdad?, fuera a contraer el virus o algo, no sé, ustedes saben cómo estaban de lleno los hospitales. Entonces decidimos dejarla para este año. Nosotros siempre le decíamos al doctor que no estábamos tan seguros de hacérselo, porque sabíamos que era una cirugía de muchas horas. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento qué es la escoliosis, pues les voy a explicar un poquito de lo que yo sé, de lo que es. Los doctores me han informado. Si estoy mal, por favor corríjanme, pero yo sé que es una malformación de la columna, que la columna se torna a una posición como en S, y las personas se quedan así de lado o más para otro lado. Entonces la cadera se mira como que se sube un lado más que el otro y no está en una posición recta la persona o el niño. En el caso de Neilis, ella tenía ya bastantes grados de mala postura, y pues nosotros decidimos hacerle esa cirugía porque ya nos había dicho el doctor que si dejábamos mucho más tiempo sin hacérsela, podía ser más riesgosa conforme ella estuviera más grande. Bueno, pues decidimos hacerle la cirugía esa fecha, y la verdad el doctor nos había dicho que no nos preocupáramos porque él hacía las cirugías, estaba acostumbrado a hacerlas bastante seguido, y que no eran cirugías de alto riesgo. Pero uno como padre siempre se preocupa, uno sabe, piensa, le llegan un montón de ideas a uno a la mente, empieza el temor, uno piensa siempre lo malo, aunque uno quiera estar positivo, uno piensa en los riesgos, ¿verdad? Y pues nosotros, a pesar que la niña tiene muchas condiciones, que nos ha costado muchísimo, que cada día que pasa para nosotros es una batalla ganada, entonces la verdad que nosotros la amamos muchísimo, y la verdad que no nos imaginamos la vida sin ella. Pues ella entró a cirugía como a las 7:15 de la mañana, y todo iba bien. Salía como la asistente de la enfermera, avisarnos cómo iba la cirugía, decía que todo iba marchando muy bien, pues nosotros contentos pero bien nerviosos. Fueron como 6 o 7 horas de cirugía más o menos, y pues que ya gracias a Dios había salido todo bien. Hablamos con el doctor, dijo, logré enderezar lo más que pude la columna, no quedó al 100%, pero a simple vista no se va a notar que la niña tenga todavía un poco de curvatura, ¿verdad?, en su columna. Entonces nosotros rápidamente me llevaron a mí, solo a mí, mi esposo no lo dejaron entrar, y entonces pues yo estuve con ella. Ella empezó a reaccionar de la anestesia, gracias a Dios.
yo la estuve besando, estuve platicándole le cantaba y ella se empezó a despertar como un poco llorona, empezó a vomitar, todo a efecto de la anestesia, ¿verdad? Pues yo hasta ahí yo estaba feliz, dándole gracias a Dios que había visto que ella abrió sus ojitos y aunque estaba con dificultades, entonces, pero estaba bien. En eso estuvimos como una hora más o menos o 45 minutos ahí cuando la sacan de una operación, ¿verdad? Entonces como en cuidados intensivos, pero en ese piso donde operan y ya después nos mandan a otro piso siempre de cuidados intensivos. Y llegando nosotros a ese lugar, yo estaba con mi hija Nayeli, pues la mayoría de ustedes saben que yo no hablo inglés, que hablo muy poquito inglés y ella me estaba interpretando. Afortunadamente ella estaba conmigo, yo le dije a mi esposo que ella entrara primero por cualquier cosa que se ofreciera, yo la quería tener al lado mío porque en los hospitales sí le ponen intérprete a uno, le ponen un intérprete en iPad o personalmente, pero yo quería que ella estuviera conmigo en ese momento y gracias a Dios estuvo conmigo. Y pues ahí fue donde empezó lo más difícil y lo más duro para nosotros. Entró el doctor que estaba en ese momento de turno y la revisó, los signos vitales, dijo está bien, dijo conéctenle todo, empezaron a conectarle todas las máquinas que debían de conectarle y de repente como a los 4 o 6 minutos, tal vez mucho, yo le vi la cara a la enfermera y la enfermera vio un monitor que estaba ahí y como es cuidados intensivos, enfrente estaban los doctores y la enfermera le habla al doctor y cuando vi que el doctor salió corriendo, yo dije, algo está pasando. Y cuando el doctor entra, mira los monitores y mira que Neylis tuvo un paro respiratorio y viene y le dice, Neylis, quédate conmigo, respira, Neylis, quédate conmigo. Y yo entendí eso y le digo a mi hija, ¿qué está pasando? Y cuando la volteo a ver, a mi hija Nayeli, ella estaba puro papel, estaba pálida y solo con verle la cara yo sabía que estaba pasando algo grave. Y empezaron, la niña dejó de respirar totalmente y el doctor hablaba con números, pedía cosas, en menos de 5 o 10 segundos estaba lleno ese cuarto de doctores, de enfermeras y eso me puso bien más nerviosa, pero gracias a Dios me supe controlar y me hice a un lado, me paré con mi hija en la esquinita del cuarto y los dejé que ellos hicieran lo que tenían que hacer, pero yo, les soy sincera, ni siquiera pensaba en pedirle a Dios, ni siquiera pensaba en nada, me quedé como en shock, nada más viendo todo lo que ellos estaban haciendo y mi corazón sentía que se me iba a parar. En eso el doctor le dice a Nayeli, dile a tu mamá que todo va a estar bien, que la tenemos que intubar porque ella tuvo un paro respiratorio y no está respirando. Y cuando vi, le empezaron a meter las cosas en la boca, el ventilador, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo vi que él empezó como a hablar, el doctor siempre, nunca perdió la calma. Él bien tranquilo, como que fuera una conversación como la que estamos teniendo nosotros. Y las enfermeras sí, unas enfermeras se miraban nerviosas, otras así, entonces yo decía, yo tengo que controlarme. Y cuando el doctor le dijo a Nayeli, ella va a estar bien, me dijo. Entonces yo le dije, pregúntale, mija, si está seguro que ella va a estar bien. Y él dijo, sí, ella va a estar bien. Ya ahorita esto va a respirar por ella. Y la verdad que yo sentí que el mundo se me venía encima, mi esposo llamando que cómo estaba, porque nosotros le habíamos avisado que ella tenía un paro respiratorio, que ella ya no estaba respirando, y mi esposo llamando y llamando, preocupadísimo, y yo no podía contestarle en ese momento, y pues la verdad que fue algo aterrador, que como padres no se lo decíamos a nadie. Tal vez muchos dirán, ¿por qué no dejan que Diosito se lo lleve a los niños así porque están sufriendo? Pero la verdad que los padres que tengan niños con necesidades especiales, así como yo, me van a comprender que aunque ellos vengan con esas condiciones al mundo, no quiere decir que uno no los ame igual que otros hijos. Al contrario, en mi caso, para mí, yo amo a todos mis hijos, pero ella es algo especial para mí. Ella es lo mejor que Dios me pudo haber mandado. Entonces, para mí, seguir luchando con ella es lo primordial y es lo que más le pido a Dios, porque la verdad que es algo tan maravilloso, que es un ángel de Dios. Entonces, bueno, para seguir con lo que estábamos, la niña pues quedó intubada en cuidados intensivos, tratamientos, y el siguiente día pues ya dejaron entrar a mi esposo. Ese mismo momento mi hija salió porque no podíamos estar más de 2 personas en la habitación de ella por el virus, ¿verdad? Entonces
nos quedamos nosotros y el siguiente día llegaban a sacarle sangre, le hacían exámenes y nos dan una mala noticia de que ella estaba empeorando, de que ella había tenido complicaciones. Ellos no sabían por qué, el motivo, pero ella había tenido como unas secuelas de la cirugía y había un ácido que a ella le había subido muchísimo y que eso le estaba provocando la muerte, un ácido en el cuerpo, y eso le estaba provocando la muerte, y que si no lograban bajar el nivel del ácido, que tiene que ser lo normal, ella iba a fallecer. Llega el doctor ese día y solo con que entró le vimos la cara de que no llevaba buenas noticias y nos dice: tengo que hablar con usted, dice, ella está muy mala. Y le decimos: pero ¿por qué? Y ya viene y dice: no lo sé, algo pasó, no tenemos explicación para esto, pero ella está empeorando. Y le dice mi esposo: entonces, ¿qué podemos hacer? Y le dice: llega otro doctor, porque la verdad que la estaban tratando varios doctores, varios especialistas. El doctor que le hizo la cirugía ya la había operado anteriormente desde bebé en otras partes del cuerpo y nunca había pasado esto. Él la conoce desde la edad de 3 meses a Neilis y siempre hemos trabajado muy bien con él, y mirábamos la cara de preocupación de ese doctor, porque yo pienso que él se sentía culpable, porque pues él la conoce desde bebé y yo pienso que para un doctor no es nada fácil, ¿verdad? Entonces el doctor llega y nos dice: tenemos que hacerle otra cirugía. Y mi esposo dice: ¿cómo le vamos a hacer otra cirugía si apenas no tiene ni 24 horas que salió de esa gran cirugía para que le hagamos otra? Y dice el doctor: sí, nosotros entendemos, pero es la única manera de saber dónde tiene el daño, qué es lo que está pasando directamente adentro de ella. Y le dice mi esposo: o sea que quieren operar para ver dónde, qué es lo que está pasando o dónde, no sea que no saben qué es lo que van a hacer cuando ustedes estén adentro. Y dice: no, nosotros tenemos que operar primero para ver. Y dice el doctor: pero de una vez les decimos que puede que ella no aguante la cirugía. Entonces le dice mi esposo: o sea, me estás diciendo que si no la operamos ella va a morir, y si la operamos también va a morir. Y el doctor se me queda viendo y baja la mirada y dice: sí, estás en lo correcto. Entonces me estás diciendo, le digo yo, que nos estás diciendo que mi niña va a morir de cualquier manera. Y dice: lamentablemente sí. Y nosotros sentimos, créanme lo que sentimos, que el mundo se nos venía encima. Nunca, jamás habíamos estado en esa posición con ella. Desgraciadamente nosotros ya tuvimos la pérdida de un hijo hace algunos años. Fue tan rápido que no nos dio tiempo ni de reaccionar, y sabemos lo duro y lo difícil que es eso. Pero con Neilis la teníamos acá, ella había luchado tantas batallas, había ganado muchas, y ahora con esta cirugía que nosotros no habíamos querido hacérsela antes, la estábamos perdiendo. Y yo me acuerdo que yo no sé cómo reaccioné, pero mi esposo se soltó en llanto, empezó a llorar muchísimo, y yo me quedé como en shock, me quedé tranquila, y él me dice: Zuli, ¿estás consciente de lo que nos dijo el doctor? Y yo le digo: sí, yo estoy consciente. Y me dice: ¿qué vamos a hacer? Me dice, pero él estaba destrozado. Y a mí la verdad todavía me afecta esto, porque cuando yo me recuerdo de esos momentos tan difíciles que pasamos, la verdad que créanme lo que no, de verdad, no se lo deseo a nadie en el mundo. Y en ese momento teníamos familia que nos estaba apoyando, algunas familias sí, otras no, amistades. En estos momentos uno sabe quién realmente tiene aprecio por uno, porque teníamos amistades que realmente dejamos tiempo de hablarles, no porque estuviéramos enojados con ellos ni nada, simplemente que por la distancia, pero esas personas estuvieron cerca de nosotros, y hubieron personas que realmente nosotros pensábamos que eran bien allegadas a nosotros, sin ni una llamadita, o si nos llamaban, pues a veces nada más mirábamos que cosas así, ¿verdad? Entonces uno en esos momentos, la verdad que les digo, muchachas y muchachos, que uno aprende a apreciar a las personas que realmente en esos momentos difíciles le brindan el apoyo a uno. Y pues me dice mi esposo, ¿verdad? Sí, estás consciente de lo que nos están diciendo, y le digo: sí, pero le digo yo: acordate, porque en el pasado ya habíamos tenido que el tío de mi esposo había estado grave, pero grave, a punto de desconectarlo del ventilador por el COVID. Entonces
estuvimos orando muchísimo por él, iglesias, la familia, amigos, todos estuvimos orando por él, y pues él, gracias a Dios, se levantó de esa cama y anda paseando en Guatemala, y gracias a Dios, Dios lo libró de la muerte. Y yo le dije en ese momento a mi esposo, acordate lo que pasó con tu tío David, tenían la hora, la fecha para desconectarlo, y Dios les demostró, a todos nos demostró, les digo yo, a los doctores, a nosotros mismos, les digo yo, que con el poder de Dios nadie puede, y las decisiones de él. Y ese momento me dice, sí, tienes razón, y yo estaba destrozada por dentro. Yo no sé si yo no captaba bien todo eso, pero yo me sentía como que eso no estaba pasando así. Y le digo a mi esposo, vamos a orar, vamos, y nos fuimos a la cafetería del hospital. Ya era bien noche, tal vez como las 11 de la noche o 12 cuando nos dieron esa noticia. Y pues ya la cafetería estaba cerrada, pero es la cafetería del piso, porque acá en los hospitales cada piso tiene su cafetería, digamos, ¿verdad? Su espacio privado. Y entonces fuimos y nos hincamos ahí, nos tomamos de la mano, estuvimos pidiéndole a Dios de corazón, y créanmelo que Dios nos escuchó, porque somos, la verdad que somos un ejemplo del milagro de Dios teniendo a Neilis con nosotros. Y no lo van a creer tal vez, pero nosotros que lo vivimos le pedimos mucho a Dios, le hicimos promesas, y realmente Dios nos escuchó, Dios no nos abandonó. Y pues gracias a Dios, ese día como nos dieron la noticia tan noche, en la mañana, tempranito, no dormimos nada, lo que se dice nada, porque en cuidados intensivos no hay ni dónde dormir uno, ¿verdad? En unas citas se ponen a uno y ya. Y con esta noticia, ¿quién va a poder dormir? Entonces en la mañanita, no me recuerdo si como a las 5 de la mañana eran cuando llegó otra vez, llegaron los doctores todos juntos y dicen, bueno, ¿qué decisión tomaron? Dice, pero, perdón, cuando nos preguntaron la decisión, nosotros hablamos con mi esposo y dijimos, sea lo que sea, no la vamos a volver a operar. Porque no nos está dando ni siquiera un 50 y 50% de decirnos, ¿sabes qué? Si la operan, tienen el 50% de que ella va a estar bien, y el otro 50% no, entonces nos podemos arriesgar. Pero no, él nos estaba diciendo, si la operamos, muere, y si no la operan también. Entonces mi esposo me dice, pensémoslo y decidámoslo juntos, y lo decidimos que no la íbamos a operar, sea lo que sea, simplemente la íbamos a dejar en manos de Dios. Y pues cuando llega el doctor, nosotros le dijimos no, decidimos no operarla, ok, dice el doctor, es su decisión, dice, yo los entiendo, dice, esperamos que sea la mejor decisión, dice, y pues vamos a estar siempre con los medicamentos, dice, y pues se fueron. Y nosotros, yo me acuerdo que ahí en cuidados intensivos había como un sillón pequeño, y yo ahí me hincaba a pedirle a Dios, y me hincaba a pedirle que Él hiciera el milagro y le demostrara a los doctores que realmente Él podía hacer lo imposible posible, ¿verdad? Y pues en la mañanita, como a las 5 o 6 de la mañana, llegan los doctores y nos dicen, el ácido sigue igual, dice, no ha mejorado nada, podemos probar con otro medicamento. Y le digo yo, pero si ustedes le están dando el mejor tratamiento a ella, porque yo anteriormente le había dicho, quiero que le den lo mejor que ustedes tengan. Y dice, claro, eso estamos haciendo, dicen ellos, ¿verdad? Y entonces llega el doctor y dice, ¿sabes qué? Dice, yo me acuerdo que dice, ¿sabes qué? Podemos probar con esteroides y otro medicamento que no me recuerdo cómo es el nombre, pero sí me acuerdo que eran esteroides. Y le dije yo, prueben con lo que ustedes crean que le pueda servir a ella, hagan todo lo humanamente posible. Y dice, claro que lo vamos a hacer, dice, vamos a agotar todos nuestros conocimientos para lo mejor de ella, dice, y vamos a probar, dice, ¿verdad? Y entonces nosotros, cuando ellos dicen que van a probar con esteroides y ese otro medicamento, la verdad yo dije, bueno, en el nombre de Dios, dije que se haga tu voluntad, Señor. Y empezaron pues a dar el tratamiento, y yo me recuerdo que cada 2 horas llegaban a chequearle el ácido, que estaba poniendo en peligro la vida de mi niña. Y cuando llega el doctor, yo le miro sus ojos como un poco más relajados, su cara, y dice, muchachos, dice, les tengo noticias, dice. Y yo me quedé, antes que él la diera, yo dije, Dios mío, por favor, no nos abandones. Y yo me acuerdo que él dijo, el ácido bajó un poquitito, dijo, bajó un punto. Y tenía, perdón, no me recuerdo muy bien, pero a 2.6 o 2.8, no me recuerdo bien, es lo normal que tenemos que tener nosotros de la altura de ese ácido. Ahorita en el momento no me acuerdo cómo se llama el ácido, se me olvidó, pero lo voy a estar buscando y se lo voy a dejar al final del video. Les voy a estar dejando unas fotos de todo lo que pasamos con ella, cómo ella estaba antes de la cirugía,
cómo fue la cirugía, cómo tiene la cicatriz ahora, cómo se llamaba el ácido y los momentos tan difíciles que pasamos y cómo se encuentra ahora ella, gracias a Dios. Bueno, la cosa es de que el doctor viene y dice que bajó un poquito, pero que pues podíamos seguir probando, que eso no era algo que dijéramos ya, descansemos, ya pasó lo peor, no, pero tampoco era algo malo, al contrario, dijo, ¿verdad? Entonces yo me sentí tan feliz y dije, Señor, por favor, sigue haciendo milagro en mi bebé. Y siguieron dando el medicamento y llegaron a las próximas 2 horas y nosotros con mi esposo, yo me acuerdo que ni comíamos, estábamos tan preocupados de que pasara el tiempo y nos dijeran, sí, funcionó. Y llega el doctor y desde que entró, como las puertas son de vidrio en cuidados intensivos, desde que entró se me queda viendo y se sonrió y dice, bajó 2 puntos más de un solo, dice, y vamos por buen camino. Créanme lo que yo me puse a llorar bastante y me hinqué en ese momento a darle gracias a Dios y dije, oh, no lo podía creer porque era algo tan difícil, ¿verdad? Pero yo decía, Dios no nos está abandonando. Y de ahí pasan las próximas 2 horas y viene y dice, bajó 3 puntos más. Y yo dije, no, esto es puro milagro de Dios. De ahí pasa y dice, subió un poquito, subió otro punto, dice, pero eso, así es, dice, él va. Pero si logramos bajar 4 puntos más, dice, el 4 puntos, eso quiere decir, dice, que si media vez baje, eso ya no va a volver a subir, dice, si baja esos 4 puntos. Y nosotros pidiéndole a Dios, hasta nos empezó a dar un poquito más de hambre, gracias a Dios. Y yo no hallaba por las horas que pasaran rápido y cuando llega el doctor, yo me acuerdo que había una enfermera que nos había visto llorar, hincarnos en el cuarto y miró a la bebé conectada toda y le sobaba la cabeza y se nos quedaba viendo y nos preguntó cuando ella estaba ahí, cuando el doctor nos dio la mala noticia que ella ya no podían hacer nada por ella, ¿verdad? Y ella dice, ¿puedo hacer algo por ustedes? Y yo le digo, no, el único que puede hacer algo por nosotros es Dios. Le digo, y me dice, yo te entiendo, me dice ella, pero créemelo, me dice, cuando ella me vio hincada, ¿verdad? Me dice, créemelo que están haciendo un buen trabajo, dice, están buscando, dice, la única persona que les puede ayudar, dice. Y fue lo único que nos dijo ella y se salió. Y como saben, ¿verdad? Cambian de turno las enfermeras y todo eso, bueno, se fue y me dijo ella, te deseo mucha suerte, me dice, gracias, le digo, gracias por todo lo amable que fuiste, le digo yo, y se fue, ¿verdad? A su casa, a su descanso, y cuando ella nos mira otra vez, se nos queda viendo y dice, wow, dice, ella no es la niña que yo atendí el primer día, dice, ella estaba admirada de verla cómo estaba ella había empezado a abrir sus ojos, y llega el doctor en ese momento y nos dice, lo conseguimos, lo logramos. Ella está respondiendo y ese líquido no va a volver a subir otra vez. Y nosotros estábamos tan felices. Ustedes no tienen la idea cómo nosotros nos pusimos, pero la verdad que yo tenía mucho miedo. Porque yo decía, ¿qué tal si sube eso? Ese miedo me quedó, el líquido, el ácido, perdón, si vuelve a subir. Y yo le decía a los doctores que estuvieran pendientes de estárselo chequeando. Y ellos me decían, ya no hay necesidad que se lo chequemos, pero hazlo, le decía yo, hazlo por favor, porque yo tengo miedo de que eso vuelva a suceder en cualquier momento. Y ellos me decían, te comprendo, pero tienes que tranquilizarte, calmarte, porque eso ya no va a volver a subir. Pero para tu tranquilidad, lo vamos a estar haciendo cada 6 horas, dice. Y pues lo estuvieron haciendo. Y gracias a Dios, cuando a ella, como a los 6, 7 días, casi despuesito de la semana que pasamos todo eso, yo me acuerdo que dijeron que le iban a quitar el ventilador a ver cómo ella reaccionaba. Y créanme lo que como yo nunca había estado cerca, ni ella había tenido necesidad, gracias a Dios, de estar intubada, de tener un ventilador automático, ¿verdad? Yo tenía miedo. Yo me sentaba a la par de la máquina y yo le decía a la doctora, asegúrate que esté funcionando, porque si esa máquina deja de funcionar, mi hija se va a morir porque ella no está respirando. Y me decía ella, sí, nosotros estamos monitoreando esto, si estamos en otras habitaciones, dice, a nosotros nos suenan los celulares, las alarmas se prenden, quédate tranquila. Ellas miraban que yo ni me iba a comer por un ladito, ni me iba a acostar, no, yo me quedaba ahí. Y mi esposo me decía, calmate porque esto te va a hacer daño. Y yo le decía, yo sé, le decía, pero ahorita la prioridad es ella.
yo no sé si a ustedes les ha pasado como madre o se ve como ignorante, pero yo decía, ay, Dios mío, si se va la luz, esta máquina, y hubo un momento que yo le dije a la enfermera, a las unas que yo miraba que eran más amables, ¿verdad? Yo como hablo un poquito inglés, yo le decía, oye, le decía, ¿qué pasa si se va la luz? La máquina se va a apagar, le decía, y me decía ella, no, no te preocupes. Ven, me dijo, ya me llevó donde estaban las cosas conectadas, que tenían unas plantas, todo es automático. Si se va la luz inmediatamente, mejor se enciende esto y empiezan a trabajar las máquinas, tú no te preocupes. Y yo estaba con aquel miedo, créanme lo que si pasaba algo con esa bendita máquina, mi hija se iba a morir, porque yo había visto cómo ella había dejado de respirar. Y me decía, llegaron unos amigos a verla y unos familiares, mis hijos, pobrecitos, yo me acuerdo que viajaron para la ciudad, se quedaron a dormir en el parqueadero del hospital, porque la verdad no los dejaban entrar por turnos, pero mi esposo era el que bajaba siempre para que subieran amigos o familiares, ¿verdad?, a ver a la bebé. Y pues yo no me despegué de ella, pero ni un segundo, jamás, ni un segundo. De por sí, cuando es algo mínimo que ella va al hospital, yo tengo que cambiarle su pañal, yo tengo que estar pendiente de sus medicinas, y las enfermeras me dicen, pero para eso estamos nosotros. Y yo les digo, gracias, les digo yo, pero yo así me siento mejor. Y me dicen ellas, eres una super mamá, dice, la verdad, dice, ¿cómo es que no te cansas? Pero ¿saben por qué yo soy así? Porque he tenido algunas experiencias que, estando yo enfrente de ellas, miro que a veces hacen cosas malas. Y no es que porque las juzgue, yo sé que somos humanos y cometemos errores, sino que si es un trabajo que ellas hacen a diario, hay unas enfermeras, ¿verdad?, que sí hacen su trabajo con amor y dedicación. Hay otras que yo desgraciadamente he visto que no lo hacen así. Entonces yo no sé si algunos de ustedes comparten esta mi opinión, pero es mi opinión porque yo lo he vivido. Entonces hay unas que solo vienen, llegan y yo a veces les he preguntado, pero ¿qué medicina le vas a dar? Porque yo todos los medicamentos de mi niña los tengo aquí, dosis, nombres y todo, horario y todo. Entonces me dicen, esta medicina, pero le digo, pero esta medicina no le toca ahorita. Y eso que meten todo en la computadora y llevan su papelito y chequean y dicen, oh sí, es cierto, y se regresan. Y estando yo enfrente, bueno, y la cosa es que la verdad, que les digo, fue un momento tan difícil para mí, que yo cuando a ella le quitaron, miren, fue algo tan difícil y tan hermoso que nosotros vivimos, porque cuando a ella le quitaron el ventilador automático, ¿verdad? Se lo quitaron, la doctora que estaba a turno, porque nos cambiaron de doctoras a doctoras, permítanme. Es que esto se hace tan largo, porque la verdad yo les quiero contar todo paso a paso. Bueno, llegó la doctora y dice, tenemos buenas noticias, dice, va. Hemos estado chequeando desde hace 48 horas la computadora del ventilador, y miramos, dice, que el ventilador casi no está, ella no lo está necesitando, dice. Ella está tratando de respirar. Y yo le digo, ¿estás segura? Le digo yo, sí, dice, va. Y entonces me dice, se lo vamos a quitar a ver cómo reacciona. Y le digo, pero espérate, le digo yo, ¿tienes todo listo por si no funciona? Y me dice, sí, cálmate, todo tenemos acá, dice, listo, por si no funciona, que ella lo necesite, inmediatamente yo se lo pongo, dice, no te preocupes. Y vienen y se lo quitan, y ella empezó a despertar y todo, y empezó ella a querer respirar, pero no se lo quitaron, y ya no, le pusieron como una mascarilla como de oxígeno más fuerte, ¿verdad? Que el que conocemos, que va acá en la nariz, nada más la manguerita, y le ponen eso, primero así como metió en la boca y todo, y ella no lo quería, y se lo quería quitar, se lo despegaba, se lo movía, y era una inquietud que ella tenía, y yo sobándole su carita, yo contemplándola para que ella se dejara eso, porque yo decía, Dios mío, si no recibe suficiente aire o oxígeno, va a pasar lo mismo. No, ella, gracias a Dios, empezó, y que no quería y molestia, y le digo yo a la doctora, ¿sabes qué? Le digo, ¿por qué no le bajas un poquito? Siento que está muy fuerte eso. Y dice, sí, le podemos bajar, dice, y le bajaron la potencia, y viene y ella no lo quería de ninguna manera, ella no lo quería. Y entonces dice, no, ella no se lo va a dejar, dice. Y entonces le ponen otro que era como más liviano y no le molestaba tanto, y se lo pusieron, y empezó a tolerar un poquito más, y la doctora se queda viendo y dice, yo creo que podemos quitarle eso, yo siento que ella está respirando por sí sola, ella no necesita ayuda de nada más, dice.
Y le digo yo, ¿crees tú que le puedes poner el otro oxígeno que ella tiene en casa? Porque ella usa el oxígeno normal, ¿verdad? Acá de las mangueritas y todo eso. Y dice, podemos probar, dice ella. Y probamos, ¿y qué creen? Que ella prácticamente no lo estaba necesitando. Era otro milagro de Dios, que cuando Dios hace algo no lo deja a medias. Porque la doctora dice, para ella debería estar utilizando la primera máscara, que es bien potente, pero ella no lo está necesitando, dice. Y le dejamos la manguerita esta como por 2 días, y de repente ya pues llegó, dijo la doctora, nos vamos a ir para otro piso, dice, porque ella ya está fuera de peligro, ella ya no necesita más nada de lo que tenemos acá, dijo. Y entonces le dije, yo me acuerdo y me da risa, y le dije yo, pero si la mueven para el otro piso, le digo yo, ¿qué pasa si ella necesita el ventilador? Le digo yo, en todo lo que ustedes bajan hasta allá, le digo yo, ¿verdad? Y la máquina, y dice, no te preocupes, en el otro piso tenemos todos los equipos que tenemos aquí, dice, nomás que van a estar más cómodos, hay más espacio, dice, y los equipos no están tan así como encima de ella, dice, solamente si ella lo necesita, pero si la estamos dando de alta de aquí, dice, es porque estamos ya seguros que ella ya no va a regresar aquí, dice, a cuidados intensivos, ¿verdad? Porque ya tenían 3 días de estarla monitoreando y ella empezó, yo le voy a poner una foto y le voy a poner ahí qué día era eso, porque ella empezó a abrir los ojos, a ver para todos lados, y lo primero que ella hace cuando ella se siente bien, porque ella no puede vivir sin el iPad o sin estar viendo televisión, y lo primero que hizo fue enfocar a ver la tele, y se me quedó viendo, como quien dice, ponme la tele, y cuando le pusimos caricaturas se quedó viendo, y dijimos, sí, esto es el poder de Dios, y ella ya está bien. Y empezó, no podíamos darle comida por la boca, porque por si ella no come por la boca mucho, nada más comida así blandita como en consistencia de puré. Ella se alimenta por una sonda gástrica. Ustedes ya vieron, si ya vieron mi video anterior, ahí lo explico. Y entonces ella, cuando nosotros empezamos a comer, después de que nos pasaron a ese cuarto, muchachas, créanme lo que yo me comía todo lo que me ponían enfrente, me empezó a dar una gran hambre, y ella me pedía, y yo nada más le untaba así en la lengüita, porque yo sabía que no le podía dar nada. Ya me habían dicho que no podía darle nada, porque iban a empezar a darle de comer poco a poco, porque ella estuvo casi 3 semanas sin tener alimentación. Le pusieron sangre, le pusieron un suero que parecía una leche, que iba en una vena que le hicieron una aguja, le pusieron en la vena, le pusieron una aguja aquí, y ahí le metían el medicamento. Les voy a enseñar, ahí les voy a dejar las fotos para que miren. Y pues esta fue la verdad de lo que nosotros pasamos, ¿verdad? De esta cirugía de escoliosis, que la verdad nos trajo mucho sufrimiento, pero a la vez felicidad, y la verdad que también más fe, porque vimos el poder y la misericordia de Dios, que cómo actuó con nosotros más que todo, porque yo soy de las personas que digo, ¿verdad? Bueno, yo reconozco que cuando Diosito decida llevársela, pues viene y se la lleva, ¿verdad? Y pues ella se va a ir al cielo porque es un ángel de Dios, y los que nos quedamos sufriendo aquí somos nosotros. Así es que Dios tuvo misericordia de nosotros, y nosotros estamos muy, pero muy agradecidos por todo lo que hizo, ¿verdad? Por todas las bendiciones, y porque nos demostró su amor. Y de ahí, miren, antes que se me olvide, también les quería contar que cuando ellos habían bajado a ese piso, llegó un pastor. Yo no sé cómo, pero el pastor se dio cuenta de ese milagro, y nos dicen, ustedes son la familia Pineda, y le digo yo, sí. Dice, mucho gusto, dice, ustedes son las personas, dice, que tuvieron bien mala a la niña, dice, y ahora, dice, es un milagro de Dios, dice, porque la verdad yo me di cuenta que los doctores hablan, dice, ¿verdad? Y como él era el pastor evangelista de ahí del hospital, me dijo él, yo oré por ustedes, dice, porque yo sabía, dice, que era una decisión bien dura la que estaban tomando, y la noticia que los doctores les dieron, ¿verdad? Dice, y le digo yo, sí, la verdad que sí. Nosotros, le digo, ya es segundo milagro que miramos, y la verdad que realmente, le digo, Dios no deja de sorprendernos con su misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto también? Porque quiero decirles, ¿verdad?, que uno nunca deje de pedirle a Dios, porque Dios, hasta el último momento, Dios no nos suelta de su mano, y la verdad que nosotros estamos felices, pero muy felices, aunque últimamente ella pues ha estado teniendo como un poquito de problemas, ¿verdad? Después de la cirugía, pero no, gracias a Dios, sí son cosas delicadas,
pero ha respondido al medicamento. No hemos tenido la necesidad de llevarla al hospital, gracias a Dios, ¿verdad? Hemos estado probando con tratamientos y le celebramos su cumpleaños, le hicimos una piñata afuera. No le subí el video porque fue algo tan rápido, porque realmente ella cumple años en noviembre y como ya aquí en noviembre ya está frío, algunas ocasiones ya hay nieve, pero nosotros queríamos que ella compartir, celebrarle y todo eso a ella. Y pues yo dije, pues gracias a Dios, en verdad yo quería subirles este video para que ustedes supieran por todo lo que pasamos y como más o menos les voy a dejar las fotos después y la cirugía de escoliosis. No sé si ustedes saben que son como unas varillas o no sé cómo explicarles, como unas barras de como que fueran de metal pero son de titanio, que van una en cada lado de la columna así, y lleva un montón de tornillos y cosas para que no se vuelva a torcer. Yo les voy a estar dejando las imágenes cuando le sacaron a ella radiografías para que miren cómo la tenía la columna y cómo se la dejaron. Yo no, con esto no quiero tampoco asustar a nadie cuando se vaya a hacer una cirugía de escoliosis, de ninguna manera, porque nosotros confiamos mucho en el doctor que se la hizo y él, como les dije, él había operado anteriormente desde la edad de 3 meses, él la conoce, nunca había pasado esto. Y pues la verdad que conozco varias personas, me informé, vi videos, me informé bastante y decía que era una cirugía bastante fácil, ¿verdad? Pero que como todo, es como todo, todas cirugías tienen sus riesgos y pues a nosotros nos tocó que vivir esto, por lo que haya sido, si Dios lo quiso así, pues así lo recibimos, pero pues Dios nos puso esta gran prueba, ¿verdad? Y no quiero decir con eso de que si usted tiene un niño o un familiar y le va a hacer una cirugía de escoliosis, que le va a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros con mi niña, no, de ninguna manera, simplemente son riesgos de las cirugías. Entonces, por eso yo les aclaro, sí son cirugías que son complicadas porque son varias horas, a lo mejor por la condición médica de ella, fue mucho tiempo de anestesia. Recuerden que ella tiene muchas condiciones, tiene muchos problemas de salud y pues todo se le complicó, pero gracias a Dios estamos muy felices, superamos esto y aquí estamos echando la batalla con ella porque cada día para nosotros es un triunfo y se las voy a dejar un ratito para que la miren qué feliz está. Y recuérdense que al final del video les voy a dejar toda la información y las fotos de todo lo que pasamos.